Buenas tardes. Esa era la sorpresa para todo el mundo. Pero ¿por qué razón? Un engaño, profesor Sato. Hay dos razones por las cuales se lo invitó a Matías. A raíz de la primera intervención que hizo Milen Radic, él me hizo recordar de que cuando estudiaban en la Católica, una gran profesora, la Montserrat Palmer, les hizo hacer un trabajo donde Matías tomó la iniciativa de hacer un globo. Y eso es muy apropiado en el sentido de que en todo ese proceso de formación profesional hay unos talleres imprescindibles donde la experimentalidad y el desarrollo creativo es fundamental, por lo menos una vez, ¿no? Lo ideal sería que atraviese a toda la carrera, pero por lo menos una vez en un desarrollo profesional bastante riguroso y duro, si se quiere, que exista la posibilidad de dar, digamos, de que se despliegue esa dimensión creativa que cada uno de ustedes poseen. Entonces me cayó muy bien la anécdota que me contaron, y entonces le pregunté a Matías si podía mostrar su experiencia. Y gentilmente me dijo que sí, así que de lo más felices de contar con Matías para que exponga su experiencia de hace unos cuantos años. No muchos, pero unos cuantos, No, cuando era Sato, estudiante. fue ayer. ¿Ya? A ver, déjame compartir pantalla. Ayer. Ya. Fue ayer, fue ayer. A ver, les cuento un poco que... Sato. A ver, yo no sé si Sato es el equivocado o Smilian el equivocado, pero uno de los dos, la historia yo me la recuerdo distinta. Nosotros No estábamos importa. en la... ¿Estoy con audio, sí o no? Sí, sí, Sí. perfecto. Nosotros estábamos en segundo año, efectivamente, cuando la Católica cumplió 90 años, la Escuela de Arquitectura. Y empezamos a... Toda la escuela celebraba, hacía alguna cosa, hacía algún invento. Y nosotros, que no éramos los más jóvenes, ya estábamos en segundo año, pero nos sentíamos igual los más jóvenes, que por supuesto encontraba que todos estábamos pésimos, que queríamos cambiar todo. Nos pareció muy aburrido toda esta historia de los 90 años de la Escuela de Arquitectura de la Católica, porque celebraban haciendo homenajes a arquitectos mayores y a la historia de los 90 años. Entonces nosotros inventamos que los 90 años eran el año cero y escribimos un 9 bien chiquitito y un cero muy grande. Y empezamos a pensar qué hacíamos para hacernos notar en este año cero que le pusimos nosotros al 90. Y era una época en que no existían los conferencistas, nada de eso sucedía, no había intercambio, no había nada. Y habíamos escuchado una conferencia de algún arquitecto, no recuerdo bien quién era, que hacía estructuras neumáticas. Y en este cuento de las estructuras neumáticas, que hacía cosas bastante sofisticadas, nos mostró, espera un segundo que en mi oficina hay mucho que es viernes, entonces están todos muy contentos porque se van a ir luego, un segundo. Oigan, porfa. Empieza esta alegría previa a la salida. Bueno, la cosa es que dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no nos hacemos un globo en un patio? ¿Y por qué no? La escuela era pequeñita y tenía un patio muy chico, no como el que hay ahora en la Católica, que debe haber tenido unos 10 por 10 o 15 por 15, una cosa así. Y el arquitecto que mostró este trabajo mostró una cierta
junta de cómo amarraban las mangas de plástico y con una corchetera la unía. Tenía que uno dar, no sé, 4 vueltas, 8, no me acuerdo cuánto, plegarlas de una cierta manera y ahí track, track, track. Hicimos el modelo y nos conseguimos, no sé, con algún pariente de Smilian, con alguien, un motor que inyectaba aire de no sé, unos 10 HP, no tengo idea cuánto, una turbina chiquitita. Y armamos este globo y lo pusimos en el patio. No sabíamos qué íbamos a hacer en el globo. Pero ya cuando se infló era magnífico. O sea, era un objeto, era amarillo además, porque encontramos solo plástico amarillo en una manga de 6 metros de ancho. Entonces hicimos 2 mangas de 6 y 2 tapas, que eran un semicírculo a cada lado, como medio tambor. Lo llenamos adentro de acerrín, de viruta. Da una alergia increíble entrar a esta cosa. O sea, uno salía estornudando como una semana después de esto, pero tenía un olor delicioso y tenía una sensación al caminar que era muy, muy especial. Y nos dimos cuenta que este globo era el hit de la escuela. Todo el mundo venía al globo, se peleaban por entrar al globo, todos los alumnos iban a fumar pitos al globo, y en la noche se veía en la pared, en la tela, se veían todas las sombras de lo que pasaba afuera. Y hicimos una especie de teatro, ¿cómo se llama el teatro japonés? Sato Kabuki, el que proyectan. Sí, pero ese es el de la India, Sí. o de Bueno, Indonesia, sí, sí, el de los títeres. esto que desde De las afuera. sombras chinescas. Exacto. Entonces nos conseguimos unos reflectores muy grandes, y los pusimos así todos por alrededor de esto, y con una música de Ligeti. Ligeti era un compositor italiano que había hecho la música para 2001, para una parte de 2001, y nosotros con Ligeti hasta máximo volumen, que nos lo había prestado Javier Montalegre, padre, el disco, el vinilo verdadero, no existía otra cosa que hicimos un acto en la noche, que era así como, no sé, la evolución. Y eso, en eso consistió el globo. Después de no sé cuánto tiempo duró, se desarmó, pero de alguna manera nos quedó dando vuelta. Bueno, Miriam después hizo un montón de cosas con tela hasta el día de hoy. Yo un poquito le di vuelta. La cosa es que en toda esta historia que Sato me pidió si tenía alguna imagen, me puse a buscar fotos y encontré varias fotos de la época de la escuela, que se las muestro rápido y les cuento qué es lo que es cada una. Esto que encontré fue un dibujo que me hicieron, típico ejercicio que le pasan a uno en taller 1, que era dibuja tu pieza. Esta fue mi pieza donde estudié arquitectura hace, no sé, yo entré el 82 a la escuela. Este fue el primer trabajo en taller 1 con Fernando Pérez, que me saqué una buena nota. Era ¿qué es lo que era el ejercicio? Era hacer un recorrido y era tener una noción de estructura. Y lo que hice, tenía que ser en un volumen inscrito dentro de una figura de 9 por 9, se suponía metros. O sea, cada uno de estos cuadrantes eran de 3 por 3 metros, en teoría, y lo que hice fue dejar en un lado la estructura expuesta, en otro lado la estructura por el exterior y el interior cubierto, y en la tercera cara la estructura por dentro y la cubierta por fuera. Y como era una circulación, esto tenía 2 escaleras, una inscrita dentro del volumen y una inscrita fuera del volumen. Este fue el globo. Este es el globo con el acerrín adentro. Se ve un poco lo que es la sombra de los árboles. No tengo ninguna imagen y video en esa época, sino que no existía, del movimiento de esto con la gente. Pero se ve que si la luz estaba más lejos, los árboles estaban más presentes. Esos son temas de este acto que hicimos, y después ya están todos de pie.
y se ve la costura de una de las telas, todo el tema estaba en esa costura, y estaba en que acá en el borde tenía sacos de arena por todo el borde, que eso era el pliegue de la manga, que había que sellar bien ahí para que el aire no se escapara por debajo. Esto es un modelo del taller 10 que hice en la escuela, que en chiste, no sé, de ocioso, porque ya estaba, estaba desesperado por irme. En taller 10 hice el mismo ejercicio que taller 1. Esto supuestamente era el interior de uno de los edificios que tienen galerías en el centro de Santiago, y lo que yo hacía era este recorrido tridimensional en el interior de uno de estos pasajes, no me acuerdo cuáles eran. ¿Ya? Con la misma idea de las escaleras en los bordes, etcétera, etcétera. Y este soy yo el mismo año, en el 88, en la primera cosa que construí, que fue una casa. Fueron 3 casas, Camino Farellones, de un concurso privado, que por casualidad gané. Entonces, mientras hacía ese taller, construía esto, que la verdad que no dormía en las noches porque no sabía cuando terminara de construir estas paredes cómo iba a poner el techo arriba de esto. Me gustaba mucho, en ese momento estaba obsesionado con Mario Bota, que había salido a publicaciones con bloques de cemento, y cuando le planteé a los clientes hacer estas casas con bloques de cemento, que eran los primeros clientes que tenía en mi vida, no podían creer en Grau que comprara bloques para hacer una casa que no fuera vivienda archieconómica. Hasta el día de hoy sigo usando los bloques. De hecho, el estudio que hicimos hace 2 años está recubierto exteriormente con bloques. Y después encontré una publicación de Phaidon, que es del año 2000, en que 10 críticos escriben sobre 10 arquitectos. Y ahí salió que por Glusberg, Sato, esta casa, que es una casa, la casa Reuter, que fue hecha el año 99, en que esta casa, a ver, todas las cosas tienen algunas relaciones unas con otras. Yo en esta época era bien amigo de Carmen Pinós. Carmen se estaba había proyectado una casa en Mallorca, muy, muy pequeña para ella, en que me contó que la casa en realidad era un gran espacio público, que tenía un espacio menor que balconeaba, que era donde había un lugar para dormir, que es una especie de cuchetas. Y si uno ve la sección de esta casa, es un espacio central en que las habitaciones es el cajón que sale afuera, que de alguna manera está puesto como balconeando dentro del otro. Yo nunca vi la casa de la Pinó. La casa de la Pinó se hizo, no sé, debe haber hecho 10 años después, se demoró mucho en hacerla. No se parecen absolutamente nada, pero la sección de esta casa es una conversación respecto de una manera de relacionar 2 recintos. Y en la misma publicación sale más adelante un proyecto que nunca hice, que la idea fue hacer una casa de tela en un bosque, trayendo desde el taller, desde el globo que hicimos en el 84, la idea de tener este objeto, que si es que yo cambiaba la luz interiormente iba a cambiar como una lámpara de colores, etcétera, etcétera, durante la noche, y en el día lo que iba a pasar es que esto se iba a teñir con una luz amarillenta si era un día soleado, con una luz más fría si es que era un día nublado, y esto estaba además metido debajo de unos pinos. Entonces el movimiento, esos dibujos no los encontré, el movimiento de los árboles a lo largo del día iba a ir cambiando mi muro, mi piel en la casa. Tenía una ventanita baja y tenía una ventana que se abría adelante como a 2 aguas. Y lo otro que había pensado, que la manera de construirlo era que el eje, la quilla central que está ahí, fuera un elemento prefabricado, como estos postensados que llevan, que uno ve a veces pasar en las carreteras, etcétera, con que hacen las vigas de los puentes o las que están arriba del metro, etcétera, etcétera. Eso es. Eso fue
baúl de los recuerdos de hoy en la mañana. Bien. Bueno, gracias, Matías. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario, hacer una pregunta? ¿Tú, Domingo? Domingo de ser adjunto. Agradecido, Matías. Me encantó ver cómo, más allá de las cosas que tienen que ver con aire, me gustó ver el proceso, en cómo también uno va viendo cómo crece un arquitecto, y hay veces que quizás un buen arquitecto ya está, bueno, hay de todo, pero un buen arquitecto muchas veces ya viene de primer año. Así que nada, me gustó, y preguntarte qué recuerdos tienes tú también de la escuela. Le contaba ahí al profesor Sato que yo soy vecino de la Montserrat, y pues me ha tocado ver cómo está hasta el día de hoy, pero una tremenda arquitecta, y también marcó a muchas generaciones. Una tremenda arquitecta, docente. Preguntarte cómo lo ves tú y cómo te ves después de tanto tiempo haber salido de la escuela. A ver, con la Monse tengo una relación, o sea, yo, no sé, me sentí casi hijo de la Monse en la escuela. La Monse fue una persona absolutamente fundamental, porque nosotros estudiamos en una época que era muy depresivo el discurso general. Realmente no era muy alentador, había mucha frustración en la generalidad de nuestros profesores. Y la Monse, en taller 2, nos metió de cabeza con la arquitectura contemporánea. Yo me tocó hacer en escala 1:50 la casa de Coderc, la casa de Tapier, la casa que Coderc le hizo a Tapier. De ahí incluso que tengo la deformación de la casa estudio, de tener en el lugar donde uno habita la posibilidad de además realizar el trabajo profesional que desempeña. Y fue un motor de entusiasmo siempre la Monse. La tuvimos en taller 2, perdón, la tuvimos en taller 3, no en taller 2. En taller 2 tuvimos a Hernán Riesco. Y es posible que también hayamos repetido con la Monse taller 4, que hayamos tenido 2 talleres seguidos con ella, no me acuerdo bien. De esos años, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo que en el primer semestre me fue pésimo en general. Esa fue la primera vez que me fue bien. Y a Smirian le iba realmente mal también, y teníamos un compañero de curso que se llama Sebastián Larraín, que era un 7, un 7, un 7, un 7 cada semana. Lo odiábamos. Y yo te diría que más que nada en segundo semestre con Hernán Riesco, que era un modernista furibundo, que nos hacía dibujar todas las obras de Mies, ahí empezamos a tener un ritmo de mayor, yo diría, acierto, porque al comienzo los profesores eran muy distintos a lo que son ahora. No había mucha explicación, o sea, era muy blanco-negro todo. Costaba entender porque uno le iba bien o le iba mal. Y bueno, eso fue decantando con el tiempo. Fue decantando, y yo tengo buenos recuerdos, pero la verdad que yo nunca quise estar en la escuela. Me quise ir lo antes posible. Hice todos los esfuerzos por no repetir ningún ramo, y por irme, o sea, no quería, no me gustó es paradojal, porque terminé metido en el tema universitario el resto de mi vida, pero cuando fui alumno ni siquiera quería estudiar arquitectura. Entonces lo único que quería era hacer rápido el trámite, irme. Quería ser cineasta, no quería nada con... Y en Chile el cine no existía. Yo siempre pensé que me iba a ir. Y cuando terminé, empecé a hacer esas casas que mostré que está ahí, que fue una casualidad, y eran tan raras porque eran para una persona cada una,
que lo que sucedió, que gente que las vio, eran hoy día diría un loft, uno, eran casas de 2 o 3 niveles para una sola persona, entonces no habían paredes interiores de subdivisión, más que, no sé, en las zonas más privadas como un baño. Y como eran tan particulares, me empezaron a encargar proyectos como de esa índole, segundas casas en general. Y sin darme cuenta, un día ya no me dio el abasto y contraté a alguien que me ayudara, un colaborador, y así la cosa fue creciendo y terminé de arquitecto sin querer serlo. ¿Y qué es de las casas ahora? ¿En qué? ¿Qué es de esas casas ahora? Esas 3 casas, aunque no lo creas, existen hasta el día de hoy. Están en un lugar bastante recóndito, cuesta encontrarlas. Y la habitan 2 de ellas, sus dueños originales, que Wow. deben estar grandes ya. Y la tercera fue en realidad, a ver, en los 80 hubo un grupo de gente que empezó a seguir a un líder espiritual de la India que en esa época se llamaba Bhagwan, Rajneesh. Hay un documental que está en Netflix, se llama Wild Netflix, Wild sí. Country, que es Muy, absolutamente muy, muy bueno. increíble. Muy Y bueno. yo tenía una amiga estando en el colegio, que un tío se fue a Oregon con este grupo. Pasó el tiempo y la mamá de mi amiga fue a buscar al tío y nunca más volvió. También se quedó en el grupo. Wow. Y, Que de y hecho, perdona que te interrumpa, Matías, y yo nunca lo he visto, sería muy interesante que algún alumno de arquitectura estudie la ciudad que montaron en Oregón, que es es enorme, alucinante. Sí, sí, enorme. Y una sí, fiesta, no. bueno, ¿para qué te digo? Toda la historia de ellos es absolutamente increíble. Bueno, la cosa es que de, 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 de esto, que era un drama, porque además tenía a los padres separados, entonces mi amiga se quedó viviendo con 2 hermanas, las 3 solas, muy jóvenes, la más chica creo que tenía, no sé, 11 o 12 años, y cuando vino todo el escándalo y echaron que después se cambió de nombre, después se hizo llamar Osho, lo echaron de Estados Unidos, ellos llegaron a Chile, eran 3 amigos, y cada uno se hizo su casa. Y yo los conocí, estos tipos vestidos todavía de rojo y toda la historia. Y en esa época yo era un ferviente practicante católico y trabajaban para estos que eran como, no sé, eran el símbolo de El todo, de la diablo, el degeneración diablo. total, eran el demonio mismo. Pero nos hicimos muy, muy amigos. ¿Y qué fue lo que pasó y por qué gané yo el concurso? Porque la historia es totalmente estúpida. Yo era ayudante de taller de la Monse. Era el primer semestre que era ayudante de taller. Estaba cursando taller 10 y era ayudante en taller 3 o 4 con la Monse y con Teo Fernández. Y la tarea de la semana fue techar un espacio de 9 por 9 por 9 para los alumnos. Eso tenían que hacer, tenían que inventar un techo. Y a mí me llega este encargo que me dicen, miren, queremos 3 casas para una persona cada uno, traigan una idea. Y mi amiga le dijo a su mamá, dijo, yo tengo un amigo que está terminando arquitectura, que es seco, no sé cómo le habrá contado la historia, y me dijeron que yo también podía participar. Y hice una maqueta. Yo todo lo hice siempre en maqueta. Hasta el día de hoy me gusta mucho. Ahora hacemos muy pocas, pero siempre lo hacemos todo en 3D desde el comienzo. Bueno, hice una maqueta en escala 1.50 de un cubo de 9 por 9 por 9 y le puse arriba un techo piramidal a 4 aguas. Y dije que esto eran 4 vigas laminadas y con esto esta historia se armaba. Y llegué con esto y los otros arquitectos, que eran arquitectos, verdaderos arquitectos, bueno, no hicieron nada. Estaban todavía discutiendo de cuáles eran, no sé, los fundamentos o el no sé qué. Y el
cliente que murió, que se llama Eduardo Lefort, que su alias de Saniasi era Nadamo, le encantó la maqueta. Le encantó, le encantó, le encantó, se volvió loco y dijo, quiero esto, sí o sí o sí o sí. Y lo hice en una semana, el esquema, digamos, y a la semana siguiente estaba inventando el proyecto. De hecho, yo tenía de tema para hacer mi proyecto de título, hacer la Cineteca de Santiago, porque siempre había querido, por la obsesión con el cine. Eh, y tenía todo hacia allá, estaba juntando antecedentes y todo, y hice estas casas. Y después finalmente presenté estas casas como examen de título, porque la Monse la llevé a verlas un día, cuando ya llevábamos, no sé, 6 meses haciendo la Cineteca, y me dijo que era un estúpido, me dijo, pero ¿por qué Cineteca? Me dijo, pero si que esto está construido, eh, y el título es para, de alguna manera, dar el paso de ser alumno a ser arquitecto. Me dijo, ¿qué más paso que haber construido 3 casas? Y así fue. Igual un lujazo de haber tenido a la Monse como guía, ¿no? O sea, la Monse, yo le debo mi carrera de arquitectura a la Monse, como, o sea, ella fue mi profesora. Mm. O sea, si yo te dije, tuve profesores que sí, que me influenciaron y todo, pero la persona que me hizo, o sea, yo apenas pude, fui a Barcelona y fui a ver a Coder y a tocar las cosas y todo eso. Mm. Y para mí, no sé, en esa época, bueno, le pasó a todos. Eh, a nosotros nos pasó con anticipación, porque Barcelona se hizo en el mundo de los arquitectos, que en esa época éramos jóvenes, ahora son unos viejos de mierda, pero que en ese minuto éramos jóvenes. Barcelona se hizo famoso cuando fue la Olimpiada. Nosotros fuimos antes de eso, ya estábamos metidos, digamos, dentro estaba metido en nuestro ADN, que era una ciudad particular, cuya producción arquitectónica de alguna manera era muy estelar. Pero fue todo la Monse, porque era catalán y punto. O sea, si la Monse hubiera sido, no sé, del País Vasco, habríamos estado obsesionados con ir ¿cómo se llama? A Bilbao antes de que hicieran el Guggenheim. Lo increíble es que la Monse, apenas asumió la dirección de la revista RQ, empezó a promover a la generación de Matías. Entonces, cuando uno revisa las viejas revistas, encuentra una investigación, porque Matías investigaba, ¿no? Sobre la madera, financiado además por Fondesit y todo, ¿no? Sí, mira, estuve en un fondecito alguna vez, ¿viste, Sato? Sí, sí. Eh, Mm. sí, la Monse fue, a ver, y la revista RQ, y todas las publicaciones tenían un significado y un poder que era, o sea, impensado. Eh, o sea, yo todo lo que he hecho afuera, si no hubiera sido por las publicaciones de papel, digamos, no habría hecho nada, absolutamente nada. Yo tuve la suerte porque la Monse publicó La casa de mi madre en ARQ muy tempranamente. Eso lo vio Peter Eisenman. Peter Eisenman me publicó en Any Architecture, La casa. Por estar la casa ahí, fui a parar a la UiA de Barcelona y ahí entró Gili, que me hizo una monografía y así una cosa así, track con la otra. Por eso tenemos que armar la página, ¿oyeron? ¿Eh? Sí, de hecho Estamos esa revista justamente que hablan, conversando acerca de hacer una página con nuestra experiencia, porque una ex alumna de la UDP, yo hoy estuve con ella y está estudiando en Berlín. Y yo le estaba contando lo que estamos haciendo en este taller y ella me decía que allá están haciendo más o menos lo mismo. O sea que esta dimensión exploratoria la están desarrollando fuertemente en bastantes universidades del mundo, ¿no? O sea que Y estamos en sintonía, digamos, ¿eh? Y para poner en evidencia esa sintonía hay que publicar. sí, porque o sea, toda la publicación tiene
A ver, tiene un tema de investigación, tiene un tema de entendimiento de una obra y tiene un tema de difusión, o sea, uno más que el proceso completo. No, te acerca al mundo, además. Es muy, 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 muy importante. Sí, sí. Bueno, el hecho de que Matías hizo un globo. Nadie esperaría que Matías hiciera algún globo alguna vez. De hecho, me recordó un poco Pero, a, a las aulas neumáticas de Juan Baixas, que le hizo en el 80 en Valparaíso. El sistema era muy parecido, también lo hacía con el pliegue y con corchete. No sé si lo ubica, Matías. Sí, sí, a Juan lo ubico, pero la que hicieron en la Católica, la que hicieron en la Escuela de Arquitectura de la Católica Valparaíso. perdón, pero fue posterior a la nuestra. Ah, pues posterior. Ya, digamos Para las pasar cosas el como dato. son, digamos las cosas como son, nosotros lo hicimos en el 84. Toma. Y lo otro, Toma. lo otro que me llamó la atención fue esta casa con la tela, que tiene como cierta unión también a la estructura neumática que ustedes hicieron. Sí, bueno, es que yo, a ver, a mí lo que más me gustó, de la estructura neumática tenía un problema, que la renovación de aire al interior de la que nosotros hicimos era cero, o sea, nosotros solo inyectábamos aire y se filtraba por ahí un poquito que se iba, y cuando uno metía a toda esa gente, no sé, 200, 300 personas adentro, eh, no Te la sé, encargo. se hubiera, o sea, todos estarían alucinando, no tenía falta de oxígeno, pero la hipoxis que te daba, imagínate lo que podía hacer. Sí. Y lo que a mí más me gustó, no es que estuviera inflada, sino que me gustó mucho que la separación, la membrana, lo que había entre el adentro y el afuera fuera tan alterable por la condición del exterior. O sea, básicamente la luz y la sombra. Es absolutamente increíble lo que pasa dentro de... Bueno, cualquiera que haya hecho un camping y se pone una carpa debajo de un árbol y despierta con sol, puede dormir hasta más tarde. Cualquiera que la pone donde no hay un árbol se habrá dado cuenta que a las 7 de la mañana se levanta porque está muerto de calor, porque no queda otra. Y si además fueran de un material que uno que tuviera una cierta, o sea, más relación con la luz exterior, es más bonito. Eso es lo que yo estaba buscando con esa. claro, las proyecciones de los árboles y la gente, inclusive desde afuera, es un espectáculo interesantísimo eso. Es muy Sí. lindo. De Y es hecho, muy lindo que también, además no tiene prácticamente estructura. Además es amorfo, o sea, se va acomodando de cualquier Sí. manera, ¿no? Sí. lo otro que llamó la atención también sobre esa misma casa es como tiene cierta similitud con la habitación de Chiloé de Smilian, que Smilian después le pone una carpa triangular roja. Entonces debería haber estado aquí Smilian por último para decirle como Mira, si hay ahí la, como histo- la algo de historia de escuela. la historia de la casa de Smiljan en Chiloé igual es divertida, porque La escuché también en un momento. ay, que yo no sé lo que contó Smiljan, No, pero no, 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 lo contaste tú en una charla también. hoy día, No, hace tiempo, es que yo hoy aquí día fan hice de una charla Matías. para la Universidad de Valparaíso recién, mira, yo hice una casa en Chiloé, no me acuerdo, creo que en el año 96, era toda estructurada con pies derechos ¿cómo se llama? Y elementos horizontales, sin ninguna diagonal, porque el arriostramiento eran placas de contrachapado. Y estaba obsesionado con hacer una casa sin diagonales, de puro estúpido, porque estaba obsesionado con la casa sin diagonales. Y hice la estructura. Y Smiljan en esa época estaba pensando, todavía no hacía su casa, quería hacer su casa en el sur. Y me acompañó a una visita de obra, básicamente para conocer el equipo de carpinteros, porque le dije que tenía un carpintero fenómeno. Eh, y, y vio toda esta estructura preciosa de puros rectángulos de madera, y me dijo que eres estúpido, me dijo, lo vaya a tapar. Y él hizo la casa después, que en realidad tiene toda la estructura expuesta a la vista, la casa de vidrio con la carpa arriba. Y yo me demoré hasta el año, no sé qué año, pero hace unos 4 años, me hice una casita en una isla en el sur, que dejé toda la estructura a la vista. De las casas de madera,
lo más bonito es la estructura. Y uno siempre termina cubriéndola con un forro interior, el exterior, etc. Y ese momento desaparece. Y lo lindo de la casa Smilian, con la carpa arriba, es que toda esa estructura es la casa, es la arquitectura, es esa. Y nada, son cosas que uno, hoy día en la mañana, lo que yo comentaba, que uno no inventa nada, uno descubre cosas en este camino. Y a veces cree que las inventa y se da cuenta que un tipo la inventó hace 100 años antes que tú. Siempre ocurre. Siempre Sí. ocurre. Lo otro que quisiera comentar, esa publicación de la revista GG, parece que es la primera publicación. Es la primera, el monográfico. Sí, monográfico. O sea, es el primer monográfico. La primera publicación, como te decía afuera, fue Any Architecture de Eisenman. De Eisenman. Bueno, es que la GG está en la universidad, está en la biblioteca. Yo la he visto un par de veces hace mucho tiempo, por si a alguien le interesa ir a revisar ahí la revista de Matías Klotz, la número 2. Después está la de Pamplona, ¿no? Sí, hay varias. Hay de Lecta, de Fight, de varios. Ya, sí, Y la sí. Monse también después con ARQ publicó varias obras en distintos números de ARQ, pero después hay un monográfico, hay 2 monográficos que me hizo ARQ en distintas etapas. Sí, sí. Ahora O va a sea que salir la uno en Monse- Argentina. Acabo de terminar uno que va a sacar, no me acuerdo quién, que hemos estado, que básicamente son proyectos allá, básicamente. Ah, lo de Argentina. Argentina y Uruguay, sí. Sí, sí. No, lo de la acción promotora de la Monse es admirable, porque además a toda esa generación que posteriormente Vivienda y Decoración llamó Dorada, todos pasaron por las páginas de la ARQ, ¿no? La Ceci, Sebastián, tú, el Smilian, ¿cómo se llama el que hizo Matucana 100? Hurtado. Martín Hurtado. Martín, sí, correcto. También era compañero de curso nuestro, Martín. Claro, es la misma generación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que, bueno. ¿Hay alguna pregunta o comentario para no seguir molestándolo a Matías? Aunque es viernes hoy. Es viernes, ya no tengo más compromiso. Ah, bueno, entonces podemos estirar la conversa. Sí, hay una cierta continuidad de experiencias entre lo que nos mostraste con respecto al globo ese y lo que hizo Smilian con esta exposición, mejor dicho, con este desfile de modas en París, en la Céline, ¿no? La Celan, ¿no? Hay una cierta similitud, aunque lo interesante de lo que hiciste ahí es que las sombras se proyectan de una manera muy dinámica, o sea, son como las sombras chinescas, ¿no? Que le dan muchísima vida a una fachada. Sí. Es lindo ese juego. Es lindo, y como no es un plano y es una figura que es curva, es muy Claro, bonito porque la sombra es más nítida en un punto y se diluye hacia los bordes. Claro, sí, 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 sí. Lo curioso que acá nosotros estamos manejando el taller del aire y hay pocos globos, y eso es lo lindo, porque teníamos miedo de caer en arquitectura neumática. Sí, bueno, que es fácil pisar ese palito. Claro. Afortunadamente encontraron muchísimas vías de escape. Y vamos a tratar de armar entonces la página de Instagram. Sí. Yo tenía una pregunta para Matías, o no sé si algún alumno tiene algún comentario o pregunta que aproveche, porque hemos tenido unos invitados en el taller espectaculares, así que
No, y yo quiero felicitar aquí públicamente a Matías por tener también a Sato como profesor. Es realmente un lujo, de verdad. Yo fui invitado por Alberto a acompañarlo más bien, y no solamente lo paso bien, sino que la perspectiva que tiene de la arquitectura y cómo los alumnos abordan los encargos creo que es bastante interesante. No quiero decir de que quizás toda una escuela tiene que funcionar de esa manera, pero al desprofesionalizarla a veces es bastante bien. Así que yo también paso ahí qué sé yo, el aplauso, y para mí ha sido realmente un honor esta experiencia de estar aquí en su universidad. Y los Muchas ejemplos gracias. demostró que son, digamos, son bastante iniciáticos, ¿no? Son indicadores de muchas cosas que no pudo realizar después, porque la casa esa de tela es espectacular, ¿no? O sea, yo lo acompañé a Smilian cuando compró una casa vieja acá en Providencia y quiso hacer la casa con tela, la hizo, ¿no? Pero no hay ningún juego de transparencias ni de proyección de sombra, o sea que ahí no se está jugando tanto con las posibilidades que tienen los textiles, ¿no? Es bastante hermética. Bueno, ahora desapareció. Yo me acuerdo de la queja de los vecinos, ¿no? Mm. ¿Cómo en Sato, Providencia nos van a colocar una carpa? Que Sato, tengo que a ir a mí, buscar. yo en esa época escribía una columna no sé dónde, en Mercurio, no tengo idea dónde la escribía. Y me llamaron muchas veces para ¿Así? escribir, sí, para escribir en contra de eso. Yo les decía, Sí. están locos, es magnífica. Perdí muchos, ¿cómo se llama? Seguidores por defender la casa del ESMI ahí en... Ahora, lo Sí, lindo, o sea, que era lindísima, pero porque era puro espacio, tener todo ese espacio sin ninguna columna, sin nada. Yo creo que la transparencia, bueno, está bien, pero lo más importante era la cualidad espacial de ese lugar. lo que pasa es que Superlativo. eso tenía una doble tela, ¿no? Y Sí. entonces, originalmente se pensó que durante el día él levantaba la tela exterior y había una malla abajo, y entonces uno estaba expuesto como si estuviera en una terraza abierta, ¿no? Lo que pasa es que el vecindario no ayudó para nada para eso, ¿no? Para estar totalmente expuesto, ¿no? Y además, claro, se perdía buena parte de la privacidad, porque yo creo que le faltaba perspectiva respecto de la calle, ¿no? Estaba demasiado cerca. Así Sí. que, bueno, fue una lástima porque se demolió la casa, así que no queda nada, hay un pozo ahora. Y no se llevó esa estructura y esa tela a alguna parte? Sí, sí, la tiene guardada. Yo no sé si va a parar finalmente allá A Vilche. a, a Vilches. Ahí está. Sí, que... No, es bello ese lugar. Sí. Mira, algo La se ve ahí, escultura se de ve la la sombra de los Marcela árboles. y la escultura de la Claro. Marcela, pero se ven muy poco los árboles, en realidad. Ahora, lo otro interesante es el aire acondicionado que tiene, porque esta es una doble capa que está inflada, el techo está igualito que el Museo Precolombino. Es una doble capa y en esa doble capa hay aire. Sí, sí. Lo que es divertido es la casa A, que un día me dice con el terremoto, ¿no? Que no le quedó nada a esta casa. ¿No? Se le cayó, pero esta casa lo agarró el terremoto. Y eso es que se lo hizo este ingeniero, ¿te acuerdas que se murió? Ah, Elías Arce, ¿o no? Sí, correcto. Se lo había calculado ese ingeniero. Qué susto, yo por suerte no calculé nada con él. Y pobrecito, se le cayó completa la casa. Wow. Ya. O sea, o sea que la casa de lona es una anticipación, ¿eh? Lindo. Sí. Mucho más cuando la pensaste el cambio de colores por las luces.
Sí, por eso que como en esa época no había render, no había nada en la publicación, le puse una luz verde. Las fotos son horribles, son realmente malas. Y de qué vergüenza. Ya. Y nada, todo igual era muy precario. Si yo tampoco nunca a ver, no es que no las haya tomado en serio, las hice en serio, pero nunca pensé que tenían algún nivel de seriedad. O sea, no, si la foto es mala, es fea, no importa, era la idea la que importaba. Y que se pudiera Bueno, representar. claro. Tenía dibujos muy lindos, los dibujos no sé, ahí sí que no. Ahora, todas estas cosas las encontré, porque a mí nunca nunca he guardado ni un papel de nada. Tengo una obsesión por botar todos los papeles todos los días. Y de hecho, una vez Fernando Pérez me preguntó qué hacía yo con el archivo. Yo le dije, ¿qué archivo? Me dijo, ¿tu archivo? Le dije, no tengo ninguno. Le dije, está Bueno, construido. claro. Lo que no está construido se perdió. Bueno, pero fue la pregunta de un historiador. Sí, bueno, y lo que pasó es que mi madre acaba de vender su casa. Ah, sí. La casa donde está el dibujo de mi pieza, esa casa la acaba de vender hace un mes y me ha ido trayendo cosas, cajas con papeles. Y entre medio de los papeles me crucé el otro día con una carpetita ordenada donde estaban las fotos del globo, del trabajo de Taller Ah, 1, etcétera, mira. etcétera. Por eso O cuando me sea que no lo habías preguntaste, guardado tú. no, yo nunca la guardé. Mm, Claro, ahí está toda la estructura. claro. Claro, está la casa de Chiloé. Pero pasaron no sé cuántos, 20 años entre la idea y hacerlo. Ah, ya. ¿Y en Juan Fernández tú tienes construido algo? No, solo restauramos a ver, era una hostería no, no me acuerdo quién es el arquitecto, una hostería muy linda, hecha en los 70, que estaba muy destruida. Lo que hicimos fue, con la ayuda de la Coco del campo, que en su minuto hizo el interiorismo, la reconstruimos. No se puede decir restaurar porque no era una cosa patrimonial que tuviéramos, no. Lo que estaba podrido lo Claro. cortamos y lo volvimos a hacer muy en lo que era originalmente. Quedó Ah, ya. linda. Ya, ya. Viste que tenemos a Matías, Matías, tenemos al otro Matías, que es el presidente del centro de alumnos, lo tenemos de alumno. Miren, saludos tocayo. Nos vemos el lunes, de hecho. El lunes tenemos consejo. Sí. Ah, verdad, tenemos que estar el lunes. Sí, Sí. sí. Tú tenés que disertar, Sato, así que no te hagas el loco. Tenés que estudiar todo el fin de semana. Ya. Bueno, agradecido, Matías. Cuando quieran. Bueno, fantástico, Agradecido. fantástico. Un día esto vamos a hacer una reunión entre varios, no tú solo, sino que varios de tu generación, De los viejitos. de los viejitos. Bueno. Ahora se le puede poner la generación amarillenta, no dorada. Cuando las cosas van como decayendo, se van poniendo así. Ay, 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 sí. ¿Ah? Bueno, Solo los, ¿cómo se llama? Los asiáticos mejoran con el paso de los años. Los occidentales se van a la mierda. claro, porque dicen el oriental adquiere más sabiduría, ¿no? El occidental simplemente envejece. Grasa, solamente grasa. Pérdida de pelo y aumento de volumen. Ya, un abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo. Chao, y gracias por la invitación. Chao. Chao. Chao.